Apocalipsis 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Acompáñanos a descubrir de qué nos habla este capítulo de Apocalipsis. Bienvenidos. Liliana, ¿cómo estás? Te saludamos desde México. Bueno, pues desde los Estados Unidos un cariñoso saludo para todos. Bien, Liliana. ¿Quién es esta mujer vestida del sol de quien nos habla Apocalipsis 12? Bueno, hoy continuamos con este tema que es tan interesante en Apocalipsis y yo creo que llegamos a uno de los capítulos que tiene más sentido profético y del que nosotros podemos dar como mayor validez a la profecía. Este es un capítulo que definitivamente nos tiene que llenar a nosotros de confianza en la palabra, porque vemos cumplido todo lo que dice el anuncio de este capítulo 12. Miremos acá desde el principio, nos dice la palabra, en el verso 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí le sustenten por 1260 días. En este texto encontramos nosotros una gran variedad de tiempos y de significados, pero significados muy profundos y muy reales para nosotros los creyentes en Yeshua. Así que vamos a ir analizándolo uno por uno para que entremos en lo profundo del mensaje. Dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y nos dice que estaba encinta con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento. ¿De qué se trata estos dos primeros versículos? La palabra misma nos dice, por ejemplo, en el Salmo 19:1, que los cielos declaran la gloria del Eterno, que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Es decir, nos está hablando de que hay un lenguaje celestial y la figura de esta mujer realmente es una imagen celestial, un mensaje desde los cielos. Nosotros encontramos en Génesis 1:14 que nos dice la palabra. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Cuando nosotros vamos entendiendo todo el contexto de la escritura, nos damos cuenta que estas lumbreras en la expansión de los cielos nos están llevando a un tiempo determinado, como es el tiempo en el que está Apocalipsis 12 retratando, digamos, de una manera muy gráfica, toda la constelación de Virgo.
Nosotros, eso en hebreo, la palabra constelaciones se llama Mazarot, que es una palabra hebrea que se encuentra en las escrituras y significa literalmente una guirnalda de coronas, pero el contexto son las constelaciones astronómicas. Nosotros podemos encontrar esa palabra, por ejemplo, en Job 38:31 cuando nos dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones, los mazarot de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor a tus hijos? ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque nosotros nos damos cuenta que el enemigo se apoderó de la creación de tal manera que inventó lo que ya sería, digamos, la astrología como algo contrario al eterno. Pero realmente la disposición de las estrellas, el mazarón real que el eterno creó en los cielos, era una señal donde el eterno puso todo su evangelio. Esto es un estudio que es muy interesante. Cómo a través de las mismas constelaciones el eterno nos dio el mensaje del evangelio del reino. Y uno de los puntos más interesantes que nosotros encontramos acá es que esa constelación de Virgo corresponde en nuestro calendario actual entre el 23 de agosto hasta el 22 de septiembre. Ahora, ¿qué pasó en esa fecha? ¿Qué sucede normalmente en esa fecha? En esa fecha son las fiestas del Eterno. En medio de el final de agosto y el mes de septiembre, tuvo que haber nacido Yeshua, porque Yeshua nació en la fiesta de Sukkot. Esto ya lo hemos aprendido en otros programas. Yeshua no nació en diciembre, no nació en Navidad. Yeshua nació en la fiesta de Sukkot y la fiesta de Sukkot es en septiembre. Así que nosotros encontramos desde ahí algo muy, muy interesante cuando nosotros leemos que apareció una señal en los cielos. Es el Padre diciéndonos a través de esa señal en los cielos, anunciando el tiempo en el que Yeshua iba a nacer y que realmente nació, porque ya hemos entendido la fiesta de Sukkot. Así que hasta aquí, yo les decía que estamos hablando de diferentes tiempos. Hasta aquí estamos hablando del pasado, cuando Yeshua nació. Pero miremos en la palabra que encontramos. Dice, por ejemplo, Mateo 2:1. Cuando Yeshua nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora, esto es parte de la misma señal. El Eterno no solamente anunció el tiempo, el Eterno hizo que saliera la estrella de oriente para que guiara a los sabios que venían desde Babilonia y que pudieran llegar a confirmar el nacimiento del Mesías. Por eso dice que la mujer estaba vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Cuándo se da esta imagen en los cielos? Esa imagen se da en los cielos cuando en este tiempo se presenta esta constelación. Si ustedes pueden buscar, por ejemplo, por internet, ustedes van a encontrar que el 23 de septiembre del 2017, esta constelación se vio en los cielos perfecta. Ustedes van a encontrar en las imágenes muchas tomas de esa imagen tan exacta de Apocalipsis 12, 1 y 2. Ahora, fíjense que no es una coincidencia que sea la constelación de Virgo. En Isaías 7:14, que nos dice el Eterno, nos dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, yo no quiero que ustedes se equivoquen pensando que estamos hablando de astrología. Esto es prohibido, esto es usado más bien para adivinación, esto lo tomó el enemigo
en contra del Eterno. Estoy hablando de astronomía, que son las señales, nos llevan a un creador perfecto, a un Dios con absoluta sabiduría que colocó hasta en las estrellas el mensaje que se cumplió literalmente. Ahora, ¿qué pasa durante todo este tiempo? ¿Por qué dice en la palabra, nos dice que estaba encinta, clamaba con dolores de parto y estaba en la angustia del alumbramiento, pero nos habla de que apareció otra señal en los cielos? ¿Cuál es esa otra señal que apareció en los cielos? La señal del dragón. Fíjense que cuando nosotros vamos entendiendo el proceso, nosotros nos damos cuenta de que la mujer representa a Israel. Claro, sabemos que es el nacimiento de Yeshua. Nos está hablando de Miriam o de María, la madre, pero nos está representando a Israel, de donde sale la mujer que fue bendecida por el Eterno para dar a luz ese hijo. Ahora, ¿por qué 12 estrellas sobre su cabeza? No es una coincidencia de las 12 tribus de Israel. Recuerden que las naciones son representadas como mujer en la palabra del Eterno. En Apocalipsis 12, ¿qué nos dice? Que ella iba a dar a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones. ¿Cuándo va a regir Yeshua con vara de hierro a las naciones? Ya lo sabemos, en su segunda venida. Él viene para hacer justicia en el mundo y para tomar el control de todos los países de la tierra. Por eso nosotros podemos afirmar sin duda que esto es una revelación de Yeshua. Nos habla también de que el Hijo fue arrebatado para el Eterno y para su trono. ¿Cuándo fue arrebatado? En la ascensión. Recuerden que antes de llegar la fiesta de Pentecostés o de Chabot, a los 40 días después de haber resucitado, Yeshua fue levantado. Cuando nosotros entendemos y ponemos en el contexto toda la escritura, incluyendo a los profetas, lo confirmamos. Por ejemplo, en Miqueas 5:2 nos habla de que Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde la eternidad. Pero nos habla esa misma profecía, nos habla de ese tiempo presente y del tiempo futuro, así como lo acabamos de ver, que se habla del nacimiento de Yeshua, pero también del reinado en su segunda venida. ¿Cómo nos habla del presente? Dice el verso 3, que los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Fíjense que nomás ese verso encierra toda la historia que nosotros le hemos compartido. La casa de Israel que se había ido al mundo, que se volvió gentil y Yeshua vino a buscarla. Nos dice que Yeshua vendría en su primera aparición, en ese nacimiento, él vendría para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en el futuro, ¿cuándo nos habla? En el versículo siguiente. En el verso 4 de Miqueas 5 nos dice que apacentará con poder de Yahweh, con grandeza en el nombre de Yahweh su Elohim, y morarán seguros porque serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. O sea, todos los tiempos mezclados pero unidos en un solo concepto. Entonces, cuando nosotros entendemos que la mujer es Israel, la mujer nos está hablando de las 2 estrellas que tiene sobre la cabeza, que representan a todo Israel, tenemos que ir a mirar la otra señal, que es la que nos habla el verso 3 de Apocalipsis 12. He aquí un gran dragón escarlata rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar al hijo tan pronto como naciese. ¿Esto se cumplió? Claro que nosotros sabemos que sí se cumplió.
se cumplió literalmente, porque cuando nació Yeshua, recordemos que por el mensaje de los sabios de Oriente, Herodes envía a matar a Yeshua, envía a matar todos los niños, confiando en que entre ellos iba a morir el que sería, como de acuerdo a las palabras de los sabios, el que iría a ser el verdadero rey de Israel. Por lo tanto, nosotros podemos ver comprobada toda esta primera parte. Dice entonces que ese dragón iba a devorar al hijo tan pronto naciese. Ahora entonces, sabiendo esto, miremos quién es ese dragón. Sobre todo sustentado en la palabra, como siempre nos gusta presentarlo. Isaías 27:1. Dice, en aquel día el Eterno castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán veloz y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Y dice entonces, nos está hablando del Leviatán, del dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, como también nos lo confirma Apocalipsis 22. Así que fíjense, todo absolutamente claro, que fue Herodes, pero bajo el dominio de ¿quién? Lógicamente bajo el dominio de Satanás, que trata de acabar con la vida de este que acaba de haber sido dado a luz. También vimos entonces que fue arrebatado, ya lo vimos en Hechos 1:9. Nos dice que él sube en medio de una nube y él sube para estar a la derecha del Padre. ¿Arrebatado hasta cuándo? Hasta que se cumpla el tiempo del regreso. Después entonces nos dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí también vemos el pasado y vemos el futuro. ¿Cómo vemos el pasado? Frente a la amenaza de Herodes, los padres debieron llevar el niño hasta Egipto. Recordemos que eso no lo confirma la misma escritura. Pero en el futuro, ¿cómo lo vemos? En el futuro, cuando este dragón, la serpiente antigua o Satanás, vaya a perseguir a toda la mujer, ya al pueblo de Israel, que ha creído en Yeshua el Mesías, dice que seremos recogidos y guardados en el desierto, en un lugar preparado por el Eterno, para que nosotros estemos allí protegidos, el remanente durante 3 años y medio, 1260 días. Esto ¿cómo se llama? Esto lo hemos estudiado también. Este es el segundo éxodo. El segundo éxodo que está anunciado en Jeremías 23:7. Dice, porque vienen días en que ya no se dirá, vive Yahweh que hizo subir a la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y los traerá de regreso y habitarán en su tierra. Todo, ya el segundo éxodo está literalmente anunciado. Ahora, también nos dice a nosotros de toda esta recolección, también nosotros la vamos encontrando, por ejemplo, en Mateo 24. Mateo 24, cuando nos habla de que Yeshua enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a los escogidos de los 4 vientos desde un extremo hasta el otro. Todo esto lo vamos para ser llevado al desierto, lo vemos conforme a la palabra que nos está diciendo literalmente Apocalipsis 12. Fíjense que todos son los ángeles los que recogen a Israel, los que la llevan al desierto y los que la guardan en el sitio que el Eterno ha permitido. Ya nosotros podemos entender después que a través de todos los evangelios cómo se hace esa recolección. El Eterno va a separar el trigo de la cizaña. El Eterno va a hacer como esa primera siega en el fin de los siglos, y nos dice que los segadores son los ángeles, que los ángeles apartarán a los malos de los justos. O sea, toda la palabra está conforme a este dicho.
Nosotros tenemos es que confiar en que si nosotros seguimos bajo las coberturas del Eterno, nosotros en aquel día levantaremos alas como las águilas y correremos. ¿Por qué? Porque somos parte de ese remanente, esa mujer, ese Israel que ya en el pasado nació su Salvador, que es Yeshua, pero que ahora en el futuro, antes de la segunda venida, seremos guardados para esperar con gozo el regreso. Recordemos que esto nos lo anuncia Isaías y Joel cuando nos hablan de un remanente que él habrá llamado y que regresaría a formar parte del pueblo de Israel. Bien, Liliana, Apocalipsis 12:7 nos está hablando de una gran batalla en el cielo. ¿A qué se refiere esta batalla? Esa batalla en el cielo de la que nos está hablando, esa batalla definitivamente, leamos lo que nos dice la palabra y la vamos a entender de una manera que nos va a también a ampliar, digamos, todo el significado. Lo encontramos en Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló para ellos lugar en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjense, esta batalla en los cielos, fue anunciada por el mismo Pablo en segunda de Tesalonicenses 2:7, cuando nos dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien lo detiene hasta el presente, hasta que él sea quitado de en medio. Pablo no nos dio el nombre de quién sería quitado para que viniera todo este tiempo final, pero el que sí nos dio el nombre fue el profeta Daniel. El profeta Daniel nos dice muy claramente, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es decir, del pueblo de Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Cuando nosotros leemos ya todo esto, entendemos el capítulo 12 completo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, ¿por qué entonces está esa batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles y Satanás? Pues el profeta Daniel nos dice que él actualmente, digamos, durante todo este plan del Eterno, él guarda a Israel, pero él será quitado, él será levantado y dice que allí será ese tiempo de angustia, el mismo tiempo de angustia que Apocalipsis 12 nos está hablando, cuando nos dice que la mujer será perseguida por esa bestia y por ese dragón, por esa serpiente antigua. Entonces, todo está perfectamente claro. El que va a ser levantado es Miguel. Miguel es el que se enfrenta a Satanás y Satanás es echado del cielo, digamos, él donde está actualmente, está en el segundo cielo. ¿Dónde lo encontramos? En Efesios 6. Nos dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, él estaba allá en las regiones celestes, él podía acusarnos a nosotros, pero ya en este momento, cuando hay esa batalla, Miguel y los ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles, que es Satanás, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Así que fíjense, esto a nosotros nos habla de esa batalla que comenzó cuando. La batalla comenzó desde el principio, desde la misma creación. Nosotros vemos la batalla de las simientes en acción, pero aquí ya estamos cuando vemos que es echado a la tierra ya el mismo Satanás, que más adelante vamos a ver que
él toma posesión del personaje que va a actuar como el antimesías. Entonces, cuando él ya está en la tierra, nosotros sabemos que todo se ha cumplido. Ahora nos dice, y esto nos une todo el concepto de hoy, dice que la mujer que está en la tierra le ha vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio. Nosotros podemos vencer porque nosotros que creemos en ese que fue dado a luz acá al principio del capítulo, en Yeshua, el Mesías, el que vino a buscarnos, el que nos protege, el que guarda por nosotros toda y libra toda esa batalla. Nosotros estamos en medio de la batalla, pero bajo las alas del que es el Todopoderoso, del que va, el de quien aparece siempre y con lógica, porque es el que tiene todo el poder, como el vencedor de esa batalla. En esto es importante recordar algo que lo hemos venido estudiando antes. Cuando se nos habla de los ayes, ay, por los de la tierra, aquí también lo encontramos, nos dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. O sea, los cielos están felices que ya Satanás fue echado, pero advierten, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuánto es ese poco tiempo? Ese poco tiempo que tiene son precisamente esos últimos 3 años y medio. Los mismos 3 años y medio donde el Eterno usa para guardar a la mujer que vamos a ver en capítulos posteriores cómo es la persecución, pero esa mujer va a ser guardada durante esos 3 años y medio de la persecución de ese dragón. Fíjense de todo esto algo muy importante. Todo está relacionado desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es verdad. Solo se necesita que nosotros creamos y nos ubiquemos bajo las alas del Todopoderoso. Bien, Liliana, ¿continuaremos estudiando el capítulo 12 de Apocalipsis? Sí, vamos a continuar en el próximo programa porque es que es tanta la información que tiene este capítulo que lo pusimos en 2 programas para no perder ninguno de los puntos importantes de entender. Así que los esperamos en el próximo programa para el final de todo este capítulo 12 y la continuación, lógicamente, después del libro de Apocalipsis. Bien, shalom, shalom. Shalom para todos y muchas bendiciones. El Padre nos instruye a que nos fortalezcamos en su palabra. Efesios 6, 11 y 13 nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Nos vemos en el próximo programa. Shalom.